Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, estamos en la clase de Biblia de Belén. Tenemos muy buenas noticias. Nuestro amigo Víctor Guadarrama estará con nosotros los martes. Víctor Guadarrama, el mexicano que estuvo con nosotros en el evento del Padre Celestial. Muy importante. Y el jueves estará el padre Héctor Martínez, estará con nosotros ahora. Víctor Guadarrama, que tiene ese don de liberación y esa hermosa palabra y esa unción que Dios le ha dado, va a estar con nosotros el martes y podrán ustedes apreciarlo y todo. Queremos pedirles su oración. Necesitamos seguir con el canal hasta el fin, hasta que Dios quiera, hasta que los acontecimientos lo permitan, y necesitamos su cooperación, su colaboración. No solamente la oración, que les agradecemos, sino la parte económica. Necesitamos su cooperación. Y tenemos el evento del cumpleaños de la Virgen el 10 de septiembre. Es un evento muy importante. Nos acompañará un sacerdote de la obra de los Santos Ángeles, el Padre Cornelius. Nos acompañará el Padre Isaac Ramírez, estará con nosotros. Y es muy importante el evento de la Santísima Virgen. Si Dios quiere, sí; si no quiere, no. Pues vemos cómo se acrecienta la violencia en el mundo, los crímenes, los asesinatos. La gente no tiene la capacidad de concordancia. Yo veo los periodistas que hablan de los acontecimientos. En estos días oí a mi amigo Fernando Londoño hacer una sumatoria de 20 o 30 o 40 acontecimientos de la semana, y la gente no tiene la capacidad de confrontarlos contra la Sagrada Escritura y discernir los signos de los tiempos. Hipócritas, dijo Jesús, ¿por qué no saben discernir los signos de los tiempos? Tenemos el señor Vladimir Putin en las puertas, a punto de ponerse la servilleta y de cumplirse la profecía de San Juan Bosco, ¿no? Y los caballos de los cosacos abrirán las puertas del Vaticano, y eso producirá el segundo sello del Apocalipsis, o sea, el colapso económico mundial. Claro, una invasión rusa a Europa produce un colapso económico mundial. Tenemos bases militares rusas y chinas en México, entonces eso puede producir la famosa guerra contra Estados Unidos, pero primero la guerra civil, porque tuvimos la polarización con Trump y el crecimiento de su prestigio, y es un país completamente armado. Puede producirse la guerra civil que vaticinó, profetizó nuestro hermano Agustín del Divino Corazón. También eso puede producir un colapso económico mundial. Tenemos multiplicidad de profecías de nuestra bendita Madre, de las cuales hablaremos la próxima semana. Empezaremos a hablar. Yo hice un programa sobre la Salet, que Juan Pablo II dijo que era la reina de las profecías. Lo hice con Beatricita Becerra, cuando la Virgen se aparece en Garabandal, y le pregunta a Conchita: ¿y qué va a pasar? Dijo: yo todo lo dije en la Salet, todo lo dije en la Salet. O sea, la Salet tiene todo el contenido completo, todas las profecías, la profecía de todo lo que viene, lo que va a pasar. Y volviendo a la invasión rusa, el ataque ruso a Israel y a Europa, uno pregunta, ¿eso es bíblico también? No solamente es una profecía particular, sino que es una profecía bíblica. Y es un acontecimiento que tenemos en las puertas en este momento, ¿no? Tenemos muchas cosas. Es decir, si uno junta este Apocalipsis y se lee el Apocalipsis de Isaías en el capítulo 24, Dios va a herir el mundo, dice la Salet, como no hay ejemplo.
Pero de muchas maneras Dios va a herir el mundo. La tierra que gira sobre su eje, ¿no? La destrucción planetaria, no solamente el cambio climático, que el Señor dice en una profecía, es que el cambio climático no es solamente provocado por el hombre, sino que yo manejo también las climas, las estaciones, la tierra, lo profundo de la tierra, que es controlado por los santos ángeles, ¿no? Y los santos y los ángeles malos del infierno, toda la lava, los volcanes, todos los volcanes que harán erupción en el mundo, que se cubrirá completamente y no habrá agricultura de humo, y los ríos quedarán contaminados y las aguas y los acueductos, y entonces Dios va a herir el mundo como un ejemplo. Los sellos apocalípticos, vemos venir la hambruna, vemos cómo suben los precios por todas partes. Europa, con las alzas de la gasolina, suben los precios en Colombia, las calamidades, los bloqueos, todo eso, y no sabemos discernir los signos de los tiempos. Me acuerdo mucho de los versos de Bertolt Brecht, que decía, y llegó la Gestapo, la policía llegó a la esquina y se los llevaron. Llegó al vecino y se los llevaron. Llegó al del frente y se los llevaron. Sí, pero a mí no me pasa nada. Y al fin tocaron en la puerta de mi casa. Y eso nos va a pasar a todos. Tenemos los apocalipsis de Jesús. Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21 y Marcos 13. Jesús tiene un discurso apocalíptico que se está cumpliendo literalmente, y dice: y crecerá la iniquidad en toda la tierra. Tenemos la religión de la nomos, del hombre sin ley. Vamos a hacer un programa especial con el doctor Chavarriaga sobre la religión del hombre sin ley, que el padre Haydn Nichols decía, es la religión nueva que traen el anomos, el anticristo. El yoga, el reiki, la magia, la lectura del té, las cartas, del tabaco, del cigarrillo. De cuando yo era niño, en los periódicos que llegaban de Bogotá, en los periódicos regionales, no había horóscopos. Ahora la gente está completamente enloquecida, que yo soy de Virgo, que yo soy de Libra, que yo soy de Cáncer, y bueno, la gente completamente, que cuál es su signo, que cuál es su no sé qué. Y vamos creciendo la iniquidad por todas partes. Crece la pornografía, crece el mal moral, las violaciones de los niños, el satanismo, por todas partes del mundo crece la iniquidad, la brujería, el alcohol, la droga, ahora apareció el fentanilo, el homosexualismo, la pandemia homosexual que habla el pastor Wilkerson. Y todo eso que estamos viendo en este momento en el mundo, que es una cosa muy impresionante. Yo quisiera que echáramos una mirada a dos textos muy interesantes. San Pablo profetiza y le dice a Timoteo en primera epístola a Timoteo, capítulo 4, el Espíritu Santo, ¿no? Dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Por eso Jesús dice: ¿acaso habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre? Pues sí, fe, cucaracha hay, ¿no? Yo rezo el rosario, yo voy a misa, pero no leen la Biblia, no la viven, y cada día es menos. Y el crecimiento de las sectas. Cuando yo era niño había una iglesia evangélica en Bucaramanga, y hoy en el mundo son cerca de 25.000. Además, sectas diabólicas, testigos de Jehová, mormones, todo eso, por todas partes, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Embaucadores. Abren una iglesia, se llenan de plata y le dice: confórmate con lo necesario. Hay de los que hacen de la religión un negocio, le dice Pablo a Timoteo, y uno ve estos hombres enriqueciéndose con la teología y la prosperidad. Tienen marcado a fuego su propia conciencia. Prohíben el matrimonio y el uso de alimentos, pues ya no se casa nadie, pues muy poco,
Colombia es uno de los grandes campeones de divorcio, pero ya no es ni siquiera divorcio porque ya solamente son arrejuntados. El hombre que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracia, el matrimonio y el uso de alimentos, lo prohíben. Y Dios creó para que fueran comidos con acción de gracia. Por los fieles que han conocido la verdad. Pablo a Timoteo, capítulo 4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, alimentando con las palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido fielmente. Rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas, como el yoga. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, ¿no? Es decir, los spas y todas esas cosas sirven para poco, pero ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y ganar músculos y ganar fuerza y ganar todo eso que ganan en los spas si van a perder el alma? ¿A qué vinimos a este mundo y nos vamos a condenar? En estos días vi 3 cosas aterradoras. Una, que se cumplió una profecía bíblica, se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente. Imagínense, las aguas del río Éufrates se secaron y aparecieron unas cuevas. Y oí unas grabaciones impresionantes, ruidos de cadenas, aullidos, bramidos, algo que le paraba a uno los pelos, qué cosa tan impresionante, de las almas del infierno. Ahora, para los teólogos que niegan el infierno, porque eso es otra cosa, niegan al demonio, niegan al infierno. Vimos cosas impresionantes oyendo eso. Los otros de la pintora coreana que el Señor le permitió bajar al infierno y pintar. ¿Cómo era eso? La gente cae por chorros. Están yendo millones de personas al infierno, incluyendo los niños, y ya los corrompen desde muy pronto, ¿no? Con todo, y también la ideología de género, todo eso. Rechaza las fábulas profanas, no es provechoso para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad, o sea, la unión con Dios, es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura, ¿no? Es vida de la promesa. Procura en cambio ser modelo para los fieles, en la palabra, en el comportamiento, por la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a las enseñanzas. No descuides el carisma que hay en ti que te comunicó. Bueno, eso Pablo a Timoteo, primera epístola, capítulo 4. Entonces, el verdadero es falso, y las doctrinas conforme a la piedad. Se está cegado. Voy a recomendar, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se le puede añadir, no se le puede quitar nada al Evangelio, ¿no? Sí, sino que padece de la enfermedad de las disputas y de las contiendas, de palabras en donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida y que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Que la piedad es un negocio, la religión un negocio. Eso es lo que veo uno ahora, ¿no? Abramos una iglesia y nos llenamos de plata. Que la piedad es un negocio.
Y ciertamente es un gran negocio la piedad con tal de que se contente con lo que tiene. Que cada uno se contente con lo que tiene, con lo necesario. San Pablo a Timoteo. Porque también nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Yo me imagino a todos estos millonarios, multimillonarios, ricos, que piensan que se van a llevar algo en el cajón, ¿no? Y lo único que decía un santo obispo Juan en España, decía, sí, se van a llevar unas buenas obras. Dice el Apocalipsis, benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Sus obras. De modo que haga el inventario de usted hoy, ¿qué se llevaría? ¿Qué obras tiene? ¿Qué puede presentar allá? Los que mueren en el Señor, mueren en paz con Dios, ¿no? Mientras tengamos comida, ¿no?, y vestido, estemos contentos con eso. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse, que en la tentación, en lo falso y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La perdición, la muerte segunda. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero. Oiga, la raíz de todos los males es el afán del dinero. Toda codicia es una idolatría. Entonces, tenemos de un lado la izquierda, los comunistas, que se alimentan del odio. Y tenemos el neoliberalismo, el liberalismo, que se alimenta de la codicia. Toda codicia es una idolatría. Toda codicia es una idolatría. La raíz de todos los males es el afán del dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos dolores. En cambio, hombre de Dios, huye de esas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Paciencia en el sufrimiento. Yo no tengo mucha paciencia en el sufrimiento y le tengo que pedir a Dios que me ayude y ser paciente en el sufrimiento. Por eso San Ignacio de Loyola decía, no es menos gracia la enfermedad que la curación. No es menos gracia. Entonces uno se enferma y entonces empieza a desesperarse, ¿no? Paciencia en el sufrimiento. Ese sufrimiento puede ayudar a llevar a la santidad. A la santidad le ayuda el sufrimiento, la misericordia, la compasión, ayudan a eso. Y meterse en los zapatos del otro, pensar en las necesidades del otro. Paciencia en el sufrimiento. Por eso es tan importante todo eso y se libra uno de muchos castigos, de mucho purgatorio, de muchas cosas. Huye de esas cosas, ¿no? La paciencia en el sufrimiento y corre detrás de la justicia, de la fe, de la caridad. La caridad cubre multitud de pecados. Quiere ahorrarse un montón de purgatorio, tenga paciencia en el sufrimiento y tenga caridad y compasión con los demás. Y nada de odio, ni de juicio, ni de nada. El único que juzga es el Señor. Combate el buen combate, llamado que exista aquella solemne producción delante de muchos testigos. A los ricos de este mundo les recomiendo que no sean altaneros, no pongan su esperanza en lo inseguro de la riqueza, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo lo que disfrutamos. Nos provee espléndidamente. Usted le ha dado gracias a Dios por el sol, por el calor, por el aire, por el agua. Entonces es gratis, es una creación y un regalo de Dios muy grande. Que practiquemos el bien espléndidamente, todo lo que disfrutemos. Que practiquemos el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad, que Dios ama al que da con alegría.
El que da generosamente recibe generosamente, el que da copiosamente recibe copiosamente, el que da tacañamente recibe tacañamente. Yo a veces pido y Belén necesita para sobrevivir y necesitamos y agradecemos sus ofertas, pero a veces eso es una oportunidad. Yo le decía a un amigo un día que me dijo que por qué le daba, le dije porque usted me da la oportunidad de consignar. Cuando yo doy, tengo la oportunidad de consignar, le doy al otro, o le doy a una fundación o a una institución que hace obras buenas. Yo a veces veo esas fundaciones que piden, por ejemplo, el Banco de Alimentos, que la iglesia que tiene la iglesia en Colombia, que es tan bello, o la Fundación San Judas para los niños de cáncer. Esa gente está consignando allá, arriba, ¿no? No consignando aquí en los bancos. El que practique el bien, que se enriquezca de buenas obras y que den con generosidad y con liberalidad. Como decía Madre Teresa, hay que dar hasta que duela y hasta que no duela. Es decir, dar tanto que ya no le duele. Pero cuando le duele, pues sí, duele. Dar hasta que duela, hasta que no duela. De esta forma están atesorando en el futuro un excelente fondo en el que podrán adquirir la vida verdadera. Atesorando en el futuro un excelente fondo donde podrán adquirir la vida verdadera. Excelente fondo, ¿no? Y podrán adquirir la vida verdadera. Qué lindo eso, es Pablo. Primera epístola a Timoteo del apóstol San Pablo. Segunda epístola a Timoteo. Eso es como la extensión, el cumplimiento o la explicación de la profecía de Jesús, ¿no? Y primero del Sermón de la Montaña, que es el corazón del Evangelio. Si usted lee el Sermón del Monte y lo vive, yo le aseguro que va a ser santo. Hágale un test, un quiz, y mire cada frase del Sermón del Monte, a ver si usted lo vive. ¿Sí? No juzguéis, no seréis juzgados. Haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. Todo eso. ¿Sí? Sed misericordiosos. Todo eso que tiene el Sermón del Monte es muy hermoso, es muy hermoso. La parte hacer a los demás y no hacer a los demás. Entonces es muy hermoso. Sentido de los sufrimientos, aquí es muy importante. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los aspectos de la vida si se quiere complacer al que se ha alistado, al que lo ha alistado, complacer a Dios. Y lo mismo, el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Por él estoy sufriendo hasta llevar las cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús en la gloria eterna. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Morir al mundo no es fácil. Y a pesar de todo, vamos a morir, el cuerpo va a morir. Ojalá que el alma no se muera eternamente. El cuerpo va a morir. Huye de las pasiones juveniles. Vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, de la unión con los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados y que a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto al enseñar y sufrido vuelve a enseñar el sufrimiento. No es que usted tiene que ser sano, todos tienen que ser sanos. No.
¿no? Algún día todos se van a enfermar y todos se van a morir. Ser amable con todos, pronto en enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, porque Dios le otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad, a volver al buen sentido, librando de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Bueno, seguimos con Timoteo. Esas dos cartas a Timoteo son proféticas y fuertes en el sentido del fin de los días. Ten presente que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Vamos a ver una perfecta radiografía, ecografía, TAC, retrato de los hombres de hoy. Ten presente que los hombres de los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados. Cómo descuartizan, cómo pican en Colombia, cómo nos hemos vuelto desnaturalizados, cómo matan, cómo roban, cómo atacan, cómo destrozan, cómo destruyen. Desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, o sea, sin piedad, enemigos del bien, amantes de los placeres, más amantes de los placeres que Dios, tendrán apariencia de piedad. ¿Cómo veo yo eso de la apariencia de piedad? Yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo voy a misa, yo rezo el rosario, voy a la iglesia y grito aleluya, gloria a Dios, aleluya, y hago lilolá y todas esas cosas. Apariencia de piedad, pero desmentirán la eficacia. Guárdate de ellos. Esa radiografía de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, es muy impresionante. Y San Pablo termina en esa segunda epístola a Timoteo. En cambio, me ha seguido asiduamente las enseñanzas con los enseñan conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia en mis persecuciones y sufrimientos. Tercer golpe de sufrimientos, ¿no? Impresionante. Solemne conjuración, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende y amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Hoy no la soportan porque al bien lo llaman mal, como dice Isaías, y al mal lo llaman bien. Estas evidencias tan grandes y no queremos darnos, a pesar de que tenemos el texto de Ezequiel, de que los últimos días comienzan cuando Israel se reconstruye, Ezequiel 38, como nación, o sea, mayo de 1948. Comienza el final de los días, no es el fin del mundo, es el fin del mal, ¿no? Cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, dijo Jesús, se acerca su liberación, la liberación de los que obedecen la palabra de Dios. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros, por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán las fábulas, que la reencarnación, que las energías, ¿no? Que el yoga, que la magia, se volverán las fábulas. Llegará un momento en que los hombres no soportarán la sana doctrina, movidos por sus propias pasiones se harán. Piense positivamente, ¿verdad? Piense que usted tiene un BMW último modelo y ya, y me quedó ahí plasmado ya. Se materializó. Mentiras, ¿no? Piense positivamente, piense negativamente. Yo le digo a la gente, no piense ni positivamente ni negativamente. Tenga fe
con esperanza. Eso es, fe con esperanza. Ora, confía y espera, como decía el Padre Pío. Ora, confía y espera. Bueno, Pablo a Timoteo. Bien, las cartas a Timoteo es muy impresionante. Realmente impresionante. Y es un desarrollo del capítulo 24 de Mateo, que nos habla de guerras, de rumores de guerra, de hambre, de pestes. En estos días vino un médico que tenía una muy buena fórmula y curó a más de 1000 personas de la peste que tuvimos. Y la mujer también es médica y el Señor le ha mostrado muchas cosas y ella me dijo, pues la que viene es peor, porque la Biblia no habla de peste y no de pestes en plural. La que viene es peor, es decir, porque es el fin de los tiempos, el fin de los días. Y Mateo 24, Jesús habla de una expresión que dice, crecerá la iniquidad en toda la tierra. La palabra iniquitatis del latín tiene una connotación con el demonio. Y la iniquidad viene creciendo. A mí cada vez que me dicen, no, eso siempre ha sucedido. No, eso no siempre ha sucedido. Yo tengo muy buena memoria, le cuento. Cuando yo era niño no había una pandemia homosexual, no había ese tipo de cosas, no había matrimonios separados. Eso me acuerdo yo muy bien, ¿no? Empezaron las armas nucleares en esa época y empieza una iniquidad. Me acuerdo mucho que las ciudades sobre las cuales se botaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki no eran bases militares. Fue un gesto de maldad terrible porque eran los lugares donde estaban los cristianos, los católicos, ¿no? Y bombas atómicas sobre la población. No eran bases militares. Y claro, el presidente de los Estados Unidos pues era un grado 32, y entonces fue una cosa terrible, una maldad espantosa, ¿no? Uno no entiende eso, ¿sí? Que había que vencer a los japoneses, que no se querían rendir y que hacían mucha resistencia, que habían muerto muchos soldados norteamericanos, verdad, pero eso no da paulo para matar niños, mujeres, los cristianos en unos lugares donde no había una base militar, ¿no? Sí, entonces crecerá la iniquidad en toda la tierra. Y eso empezó en el año 45, 44. Es muy impresionante, realmente muy impresionante. Eso es una cosa increíble. El hombre es terrible, es peor que los animales cuando el hombre desarrolla la maldad, y cuando es santo puede hacer mucho bien, ¿no? Salvar almas en este momento tan difícil en que los periodistas, los comunicadores no quieren dar cuenta de lo que estamos viviendo y todos siguen haciendo planes a futuro, ¿no? Como dice Jesús, estarán casándose, comiendo, bebiendo, divorciándose, haciendo negocios, ¿no? Estados Unidos está entrando en el tercer mundo, tiene la tercera parte de la población con hambre, con niveles de pobreza, tiene deuda impagable. Si usted es analista, politólogo, abogado o inteligente, haga una proyección de lo que le va a suceder, y le va a suceder lo que va a suceder, la polarización política interna, ¿no? El colapso de los Estados Unidos, todo eso lo estamos viviendo y no queremos verlo, hacemos lo que los psicólogos llaman la negación para no ver. Bueno, y entonces vale la pena, no sé si vale la pena, primero volver a acudir a ustedes para recordarles que el martes está Víctor Guadarrama, que después viene en otro programa, va a estar el Padre Héctor, ¿no? Tenemos el evento del 10, el evento de la Virgen María, que es súper importante,
porque es la auxiliadora, la de los últimos días, es la que nos va a acompañar en los últimos días, es la que nos auxilia. Me acuerdo de un amigo que vivió la experiencia del aviso, de la iluminación de las conciencias, que no es fácil. Dice que le sacaron como de la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, y que él se sentía tan vacío como un espectro y no sabía qué hacer. Se sentía terriblemente mal, ¿no? Y él lo único que fue pedirle auxilio a la Virgen. Por eso es tan importante la Madre en estos tiempos. Hablaremos en otros programas de las 400 apariciones marianas en 100.000 lugares del mundo. Otra evidencia de la fe de la Iglesia Católica: Lourdes, las millones de curaciones de Fátima, de Lourdes, de Colombia, de Chiquinquirá, los milagros del sol filmados, 70.000 testigos, y la gente no se convierte, a pesar de eso no reflexiona. Los milagros científicos de la tilma de Guadalupe, ¿no? Esa gran conferencia que dan varios, especialmente los estudios de los científicos de Ricardo Castañón, ¿no? Sobre la tilma de Guadalupe, que las sustancias que tiene no pertenecen a la tabla periódica de los átomos, no es vegetal, ni mineral, ni animal, ni ninguna sustancia conocida en la Tierra, que tiene fondo de ojo, que no puede ningún pintor poner los 3 planos de los ojos, todo eso examinado por los oftalmólogos, y a pesar de eso rehusamos convertirnos, ¿no? Rehusamos convertirnos. Toda codicia es una idolatría, dice San Pablo. El principio de todos los males es el afán por el dinero, le dice Pablo a Timoteo. Tantas cosas que nos dice la Biblia y nosotros como que pasamos de largo, ¿no? Pasamos de largo. O hacemos una manoletina así, vale, que el toro pase derecho, pero que no me toque. Eso es muy, muy importante, darnos cuenta los últimos días que comienzan en mayo de 1948, según la Biblia, el ataque de Irán y Rusia a Israel, el ataque de la destrucción de Damasco, que nos habla Isaías también. Seguramente los israelitas lo van a barrer. El ataque ruso a Europa, el ataque chino a los Estados Unidos, la India ataca a Afganistán y a Pakistán, ¿no? Irán a Israel también. Todo eso que está en la Biblia y que se está conjugando y se está dando y se está evidenciando, pero que no queremos ver, ni oír, ni entender, ¿no? Ni creemos en nada. Entonces los vamos a invitar a eso, que la oportunidad de consignar, y le agradecemos que oren por nosotros, que nos ayuden, que nos cooperen, para que hasta el fin, yo no sé cuándo era el final del canal, si en 2 o 3 meses, que como dice el padre de Brasil, a partir de octubre comienza a desenvolverse lo peor de eso que Jesús dijo: habrá una tribulación como no la hubo jamás ni la volverá a haber, ¿sí? El vuelco de la Tierra, el planeta X, la cola del planeta X pasando por la atmósfera, que ya los astrónomos, Gilles Bouchard dijo que ya había entrado el planeta X en la órbita solar, sacudirá la Tierra, la volteará. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, dice la Virgen de la Salud. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo, ¿no? Entonces, hasta que queda la 4ª parte de la humanidad al final, y vendrá después los cielos nuevos y la tierra nueva, que acaban con la teoría de la evolución, porque Dios va a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿no? A crear. Mira que acaban con esa teoría y me parece maravilloso, pero lo más importante ahora no es que vamos a pasar a los cielos nuevos y a la tierra nueva, sino salvación. Yo ya no oro sino por la salvación de las personas, por la salvación, que se salven, porque Dios quiere que todos los hombres se salven,
y lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesús, el Hijo del Padre, el Señor, el hermano, el amigo, ¿no? Pero el que toda la vida fue nuestro abogado, a la hora de la muerte será nuestro juez, dice San Agustín, ¿no? Dice Ana Catalina que en el lugar donde morimos es el juicio, ¿no? Y ojalá no digamos esa palabra de Mateo 25, id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tienes el bolsillo lleno de buenas obras. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, ¿no? Estuve desnudo y me vestiste. Mateo 25. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios les pague. Los esperamos en ese evento en los hogares de Nazaret, allá en el Salitre Greco. Va a ser un evento maravilloso. Si Dios quiere y si estamos presentes, van a estar presentes, si Dios quiere, el Padre, un sacerdote de la obra de los Santos Ángeles, el Padre Isaac Ramírez. Y bueno, oremos por ambos y oren por nosotros también. Que Dios nos deje paz, que nos dé alegría. Amén, amén, amén.